expandía. A la construcción de modernos edificios, como el Ministerio de Fomento y el Palacio Arzobispal, se sumó la reconstrucción del Palacio de Gobierno, luego del incendio de 1921. La capital peruana albergaba cientos de miles de habitantes que reclamaban vías más amplias y mejores carreteras. De esta manera, se trazaron las avenidas Leguía, hoy llamada Arequipa, la avenida Venezuela y la Costanera. Para comunicar con la parte industrial del Callao se construye también la avenida Argentina y para viajar hasta la Magdalena se hizo la avenida Brasil. Se establecen las bases de los primeros vanguardismos. Poetas como César Vallejo, José María Eguren y Carlos Oquendo de Amat fundaron las bases de una poesía que luego seguirían los surrealistas César Moro y Emilio Adolfo Westphalen. El indigenismo aparecía alentando los movimientos campesinos y de reivindicación del indio. Para muchos, la década del 20 es aquella que produjo la mejor literatura peruana del siglo XX. El tratado suscrito en Lima el 3 de junio de 1929 entre el canciller Pedro José Rada y Gamio y el plenipotenciario Emiliano Figueroa Larraín expresó en su capítulo más importante que el territorio de Tacna y Arica sería dividido en dos partes, Tacna para el Perú y Arica para Chile. De esta manera quedó definida la línea divisoria. La frontera partía de un punto en la costa que se denominaría Concordia, para seguir hacia el oriente paralela a la vía del ferrocarril de Arica a La Paz, que permitiría dejar en territorio chileno la azufrera del Tacora, pasando luego por el centro de la Laguna Blanca, de tal manera que una parte quedase en el Perú y otra en Chile. Una comisión mixta debía fijar los hitos de la frontera. Así, el gobierno del Perú recibió la cantidad de $6 millones y quedó dueño en principio de las obras que Chile se comprometió a construir. Un monumento simbólico que debía ser erigido en el Morro de Arica. El presidente Leguía no observó las consecuencias que la mutilación de Tacna iba a tener para sus habitantes. La guerra con Chile terminaba con un sinnúmero de interrogantes. El Perú veía cercenada gran parte de su territorio. Con el tiempo, se recompuso el espíritu patrio en toda la región, que por cierto, sí existía en Tacna durante la ocupación, y hasta 1999 no se firmó el acuerdo definitivo. La crisis de 1929 marca el inicio del fin del oncenio de Augusto B. Leguía. En el Perú se reducen los salarios y aumenta el desempleo. La caída del dictador fue tan dramática como su ascenso. El teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro se subleva en Arequipa el 22 de agosto de 1930 y logra el apoyo de la División Militar de Puno, que se pronunció al día siguiente. De esta manera se forma una junta de gobierno de emergencia. Turbas saquearon las propiedades y casas del derrocado Leguía. Sánchez Cerro creó un tribunal especial para liquidar el aparato de la dictadura. Derogó también todas las leyes antipopulares. El expresidente fue tomado prisionero, enfermó y fue trasladado al Hospital Naval de Bellavista, donde, estando bajo custodia, fallece al poco tiempo. Sánchez Cerro contaba con un gran carisma popular, producto de ser el líder de la revolución golpista. Contaba con todo el apoyo de los sectores acomodados. Sánchez Cerro sale elegido tras reñidas elecciones en 1931. El APRA no reconoció el triunfo y denunció un fraude electoral. El APRA, desde su bancada en el Congreso y en su diario La Tribuna, se opuso con dureza al régimen, que contestó de manera hostil. El gobierno reprimió rápidamente todo tipo de desórdenes, cerrando el diario, los locales partidarios y la Universidad de San Marcos, sindicada como un núcleo conspirador. En 1932, la bancada aprista sufrió el desafuero de 27 representantes, quedaron solo 5 en sus curules. Sus principales líderes fueron encarcelados. Aya de la Torre fue recluido en la cárcel del Panóptico, conocida luego como la Penitenciaría de Lima. El APRA no vio mejor salida a la coyuntura
que el levantamiento armado. El 7 de julio de 1932, un grupo de apristas tomó el cuartel O'Donovan en Trujillo. En el asalto mueren muchos apristas y otros tantos militares. Días después, cuando están a punto de ser derrotados, los rebeldes asesinan a los oficiales prisioneros que habían capturado, incluyendo civiles. El gobierno toma medidas drásticas y manda a fusilar a cientos de apristas sublevados. Tras los sucesos, Sánchez Cerro decretó al APRA proscrito y fuera de la ley. En este clima de violencia, Sánchez Cerro es asesinado el 30 de abril de 1933 en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. El autor fue el joven aprista Abelardo Mendoza Leyda, muerto en ese momento por la seguridad presidencial. Ante la crisis, el Congreso designó a Óscar R. Benavides para que suceda en el cargo a Sánchez Cerro. El gángster. Luego del asesinato de Sánchez Cerro, el ambiente político entró en una aparente fase de calma. El gobierno liberó a Aya de la Torre en 1933 junto a otros presos políticos y reabrió la Universidad de San Marcos 2 años después. Sin embargo, los desórdenes continuaron y Benavides heredó los problemas del pasado reciente. El régimen autoritario de Benavides implementó programas en favor de la educación y la asistencia social. Se construyeron barrios obreros y comedores populares. Se creó el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo para resolver temas laborales. Su lema, orden, paz y trabajo, le sirvió para tapar la ausencia de libertades civiles. Uno de los hechos más dolorosos que conmovió al país fue el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, a manos del aprista Carlos Ester Lafón. El suceso se produjo el 15 de mayo de 1935 en la esquina del Teatro Colón, en la Plaza San Martín, y fue producto de una absurda escalada de violencia que afectó a toda la clase política y la sociedad civil peruana. Las elecciones de 1936 fueron anuladas antes de publicarse los resultados oficiales, al conocerse que el ganador iba a ser Luis Antonio Eguiguren. El Congreso no reconoció su triunfo, porque denunció que no solo existió el endoso de votos apristas, sino que la propia Constitución, en su artículo 56, prohibía la participación en política peruana de organizaciones internacionales, independientemente de si eran marxistas o no. Obviamente, el artículo estaba dirigido contra el APRA y el Partido Comunista. Esto originó revueltas y protestas que fueron duramente reprimidas. Benavides prolongó su mandato hasta 1939. Los peruanos habían llevado un buen equipo de fútbol a estas Olimpiadas. Perú forma un equipo con la base del espectacular Sport Boys. Golea 7-2 a Finlandia y al día siguiente vence 4-2 a Austria. Sin embargo, el partido es anulado por presiones extradeportivas. Enterado del incidente, el presidente Benavides ordena el retiro de toda la delegación peruana de las Olimpiadas. En Lima, la medida calma definitivamente el clima de descontento social y los olímpicos son recibidos como héroes. Con la reinauguración del Palacio de Gobierno en 1938, Lima adquiere un aspecto de ciudad moderna, pero con arquitectura criolla. Partes de las murallas que circundaban la antigua capital fueron derrumbadas definitivamente. Con la renovación arquitectónica, muchos monumentos fueron demolidos sin ninguna consideración. El cine sonoro acapara la atención de todos. Las películas norteamericanas atraen multitudes. Se exhiben Yo perdí mi corazón en Lima y Resaca, la primera cinta sonora peruana, ambas de Alberto Santana, estrenadas en 1934.
En 1937 se funda la empresa cinematográfica Amauta Films, que llega a realizar 14 películas peruanas con un éxito popular en los llamados cines de barrio. Ante su